Me acompaña ahora aquí en estudio el doctor Eliseo Núñez Morales, exdiputado, analista político, además miembro de una de las agrupaciones políticas que está participando dentro de las negociaciones con el gobierno de Nicaragua, negociaciones que se encuentran estancadas hoy por hoy, de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Bienvenido, don Eliseo, gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros y no vía Skype. Porque ahora que está de moda hacer sí, programas vía Skype. O sea, con esto de la crisis sociopolítica que se generó en Nicaragua y el tema de los medios de comunicación, las nuevas tendencias, ¿verdad?, que se venían hablando se marcaron rápidamente. Hacer los temas vía Skype, ver la televisión vía las redes sociales, en demanda a la hora que uno quiere. O sea, varió todo lo que es el tema de comunicaciones. Usted que además se ha metido a los temas de comunicaciones en las diferentes campañas políticas electorales, ¿qué experiencia le ha tocado vivir a lo largo de este año? Básicamente lo que estás viendo son medios alternativos y generan un problema que es de validación. Lo que ahora para mí tiene que ser el papel de los medios estructurados, o lo que se llamaban los medios tradicionales, es que tienen que hacer el papel de validación de lo que está en redes. Y normalmente eso ha estado dando resultados, es decir, sale en redes un rumor y entonces el periodismo con mayor estructura, con mayores herramientas técnicas, se dedica a darle veracidad o no a eso, y de esta forma conseguís también tener fuentes seguras adentro de las redes. ¿Por qué? Porque cuando alguien saca una noticia falsa y nunca es validada, entonces va perdiendo credibilidad, mientras que si saca noticias que luego son validadas o por los hechos o por los medios de comunicación que tienen estas estructuras tradicionales, entonces comenzás a ganar credibilidad dentro de ellas. Lo otro que en esto varía muchísimo y se va a ver si es que hay campaña electoral es la hipersegmentación del mercado. O sea, aquí hay gusto para todo mundo, como dicen. Aquí para los que les guste el fútbol para los que les guste el béisbol, y si te gusta cualquier otro deporte también vas a tenerlo. Igual en la política, igual en cualquier otro tipo de gusto, hay una hipersegmentación del mercado que te permite ahora, o sea, te obliga primero a ser más preciso, pero también te permite acceder a segmentos que antes no los tenías, con mensajes muy específicos, y podés captar votos de lugares donde antes ni siquiera se movían a una urna. A partir de que comenzó la crisis, nosotros bajamos la programación y particularmente la transmisión en vivo de este programa y luego sus repeticiones a eso de las 3 de la tarde, cuando estamos en vivo y directo. Y el público era totalmente distinto, eran más jóvenes que esperaban los musicales, que esperaban los programas juveniles de interacción. Y entonces se dio un fenómeno. De pronto muchos de esos comienzan a comentar sobre política. Sí. Y la forma en que comentan sobre política es con la emoción que embargaba en ese momento los sucesos que estaban aconteciendo. Un día estábamos aquí con don Bosco Matamoros, el ex embajador, y entonces estamos en interacción, y entonces podemos leer los comentarios de lo que hay, comienzan a decir viejo pelón, viejo gordo, viejo sapo, viejo golpista, no sé qué. Entonces, ese tema, desde el punto de vista de las organizaciones políticas, ¿alguien lo está aprovechando? ¿Están secando segmentos, personas, situaciones? Mira, ¿o se está dando espontáneo? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Yo creo que hay mucho de querer trasladar los modelos tradicionales a este tipo de plataformas, y creo que van a fracasar en eso. ¿Cuál es esto de que de pronto encontrás un montón de mensajes en un solo sentido? Igual que hacían antes con las llamadas telefónicas a las radios o a los canales de televisión, pues entonces encontraba ahí, entonces eran los famosos centros de monitoreo. Entonces ahí no hay creatividad en hacer eso. En realidad lo que se logra en las redes sociales es una segmentación
mucho más eficiente del mercado meta que tenés y lográs colocar tu mensaje con mucha mayor precisión, como te había dicho. Ahora, una cosa que no solo no ha variado, sino más bien se ha incrementado, es que desde la cobertura de televisión, que se volvió masiva, me refiero no a la televisión desde el que la mira, que ya era masiva, sino la cobertura que daba con los canales 24 horas, con las entrevistas en la calle, con todo eso. La parte del ser genuino, del ser auténtico en el entrevistado, se volvió sumamente importante. O sea, a través de las imágenes de televisión la gente logra captar si alguien está siendo totalmente sincero o no en la mayor parte de las veces. Hay gente que es experta en parecer que dice cosas reales cuando no las dice, pero normalmente la gente puede interpretar mejor y las redes todavía han profundizado más eso. El hecho de ser auténtico ahora es algo que te genera simpatías y te genera votos. Incluso si sos controversial, como el caso de Trump. Trump es controversial. De cada 10 cosas que dice, 9 causan división en opinión, gente a favor y gente en contra. Pero una cosa de lo que no lo puedes acusar es de falta de espontaneidad. O sea, dice lo que piensa y ahí lo va diciendo y ahí va caminando. Y entonces gana una elección con eso. Y así como él, hay otro montón que está pasando esto. En el caso de Latinoamérica, Bukele, el presidente Nayib Bukele, y el presidente Bolsonaro, López Obrador y Bolsonaro. López Obrador, que son de ideologías distintas los tres. Tenés uno marcadamente de izquierda, que es López Obrador, otro marcadamente de derecha, y a Bukele, que lo puedes colocar en el centro de ambos, los tres distintos, pero los tres tienen ese mismo derrotero, que es ir diciendo lo que van sintiendo. Es decir, también se ha borrado lo que se conocía antes como políticamente correcto, comienza a borrarse. Ahora puedes escuchar cualquier barbaridad en cualquier parte y va a tener gente a favor y gente en contra. Ahora, en esa hipersegmentación de la que usted habla, Nicaragua es un país que todavía, pese a todo el desarrollo tecnológico que podamos, como dicen, fachentear, ¿verdad? Desde el punto de vista de sociedad, el 25% al 30% de acceso a la red y de acceso a los datos de Internet es el que hay, no llega a más del 30%. Pese a eso se ha concentrado como que lo que está ocurriendo es generalizado, es en el país, porque sí hay un sentimiento, ¿verdad? General de la sociedad en su conjunto. Que nosotros siempre hemos tenido alternativas de comunicación. Yo me acuerdo de un anuncio famoso aquí de celulares cuando empezaron a salir, que ¿para qué es un celular? Y entonces salía que para llamar cuando estabas en el súper, cuando estabas, el anuncio era bastante creativo. Entonces yo me acuerdo que alguien me decía, que ¿para qué es un celular? Para nada en Nicaragua, si te das cuenta de las cosas sin que te llamen, dice. Aquí todavía está el modelo alternativo, ese resto de 75% se entera porque le contó su hijo, porque le contó su primo, el pariente que está ahí, entonces logra ver una penetración mayor, pero todavía pues lo ves en que los medios tradicionales, televisión y radio, son muy potentes aún en el país, pues, y sustituyen el tema de las redes sociales. Hay cierta característica de complementariedad entre ellos, y aquí la complementariedad es asimétrica, porque la radio y la televisión sí complementan, pero todavía son más fuertes que eso. Pero eso se vive en los procesos de transición. Cuando la televisión empezó a penetrar mucho más en los mercados, la radio comenzó a morir. Y el acceso a televisión también era muy bajo inicialmente, y cuando ya el acceso a televisión superó el 40-50%, la radio comienza en detrimento, pero se colocó en otros segmentos de mercado. O sea, y la radio se construye para los que van manejando. Vos construís la programación de radio esencialmente para quienes manejan, porque es el momento en que la gente escucha radio. Y eso no era así en años anteriores, cuando había radionovelas y cuando había ese otro tipo de programas que requerían que la gente estuviera sentada escuchando la radio en su casa. Entonces todo eso también varía y esto va a variar. O sea, la comunicación al final
es bien democrática y se basa en los gustos de la gente y los emisores, que son todas estas que tenemos ahora, radio, televisión, redes, se van a ir adaptando. En este conflicto sociopolítico, en este año, el tema ha sido monotemático, o sea, un solo tema, la crítica al gobierno, la observación de sus actos de represión para sofocar a los grupos que se han alzado, la denuncia, pero hay muchos fake news, ¿verdad? Y eso de pronto hay grupos como políticos, no sé si es el grupo o son personas individualmente los que lo están haciendo. Y de pronto te comienzan a segmentar y dicen de que don Eliseo no ha salido de Masaya en los últimos 20 días y entonces creen que efectivamente lo marcan o sí, anda haciendo usted una acción. Eso de cara a la cultura política, ¿verdad? ¿Retrocedimos o estamos avanzando? ¿Qué es la opinión de un político como usted? Oye, yo creería de que sí avanzamos, porque también hay el derecho a la réplica abierta en ese sentido. O sea, el tema es que si no manejas redes, no vas a poder replicar. Entonces aquí la desventaja la tiene el político que no ha podido adaptarse a los nuevos esquemas. Y tenés diferentes lugares donde podés interactuar. La interacción sigue siendo tu mejor camino y creo de que en la medida que vaya avanzando la tecnología, la interacción a través de tecnología va a seguir. Ahora, el gobierno para mí lo que ha hecho principalmente es no entender la situación. O sea, cuando vos venís de una cultura conspirativa y anacrónica, como es el régimen de Ortega, tendés a creer de que lo que tenés enfrente siempre es producto de una conspiración, producto de que algo se armó. Aquí simplemente lo que hubo fue un cúmulo de frustraciones que tuvo una salida en el tema de abril. Y el tema de abril fue muy mal manejado, por decirlo de una manera suave, porque realmente lo que pasó es atroz. O sea, la cantidad de muertos, heridos, presos, es una atrocidad, no tiene otro nombre. Pero si lo queremos ver solo desde el punto de vista comunicacional, fue muy mal manejado. Muy mal manejado, el régimen se nota que no entiende qué es lo que estaba pasando y lo vemos ahora, pues sigue en crisis y la crisis va a persistir mientras no se logre recomponer el entramado social del país, y el entramado social del país se va a recomponer una vez que tengas elecciones libres, transparentes y con capacidad de ser auditables, y que principalmente tenga capacidad el que gane las elecciones y el que pierda las elecciones de poder saber que los resultados son acordes con lo que la gente decidió. Vamos a hacer una pausa, don Eliseo Núñez, y cuando regresemos, hay una gráfica, usted estuvo también el pasado 2 de julio en la Embajada Americana, hubo su recepción a propósito del 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y mientras hacia afuera se escucha el tema del imperialismo, el antiimperialismo, el intervencionismo, el injerencismo, que el gobierno está sancionado, que los funcionarios del gobierno están sancionados, de que se andan peleando, que no se sientan, que no se dialogan. Veo que fue un momento en el cual permitió quizás por lo menos el rompimiento de muchos hielos, ¿verdad? Porque la Embajada de los Estados Unidos invitó a funcionarios de gobierno, de las Fuerzas Armadas y la policía, a empresarios y a algunos sectores políticos, porque no vi que muchos de ellos estuvieran. Quisiera sus comentarios luego de eso, para que luego nos metamos al tema a profundidad de en qué momento estamos en esta crisis sociopolítica en Nicaragua. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder
lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevistas conversando con Eliseo Núñez Morales, exdiputado y además dirigente político. Ahora podemos decir dirigente político liberal todavía, sí, ¿no? Sí, yo sigo siendo liberal. Eso no ha cambiado porque de pronto ahorita hay una crisis que otro día la vamos a tocar, y usted que es politólogo además, pues porque ha estudiado esos temas. El tema de que he estado viendo incluso golpeándose el pecho a sectores, unos que no quieren decir que son liberales porque les dicen arnoldistas, a otros que dicen que no son sandinistas porque les dicen orteguistas o del MRS, o más allá, pues se van a los que lo representan. Y otros que los conservadores son los que van pasando la historia, pese a que Alfredo César hace un gran esfuerzo por mantenerse en boga. Y ahora y Alfredo César con una gran ventaja, ¿no? Ya con el 95% de la población, 92% de la población habiendo nacido después de 1965, tiene muy pocas probabilidades que alguien se acuerde de las barbaridades que hizo. ¿De los conservadores? De él. Ah, bueno. Bueno, cuando viene aquí conmigo, yo siempre le recuerdo que le dicen 7 puñales y él tiene su explicación muy folclórica sobre eso, ¿verdad? Y sobre su cuñado, su ex cuñado, ahora fallecido, que fue el último puñal. Antonio Lacalle. Bueno, así es. No, dice que dio otro final, pero bueno, hablemos de él cuando esté presente, como dice. Estas son una gráficas que casualmente hoy se publicaron en la Bolsa de Noticias, ¿verdad?, sobre lo que fue la fiesta de la Embajada Americana. Y la pongo completa, ahora hay no foto por foto, porque en lo que yo pues alguna vez bauticé como la fauna política, porque me lo dijeron así, entonces alguien se molestó porque dijeron la fauna política y empresarial.
Entonces no son animales, dice, bueno, son animales políticos, ¿verdad? Cuando vemos a esta fauna política, ¿verdad? De todos los sectores. Flora y fauna. ¿Verdad? Bueno, lo de flores por los temas de género, a lo mejor, pero lo de fauna muy específico, ¿verdad? Vimos al embajador que llegó de gorra, estuvo una parte de su discurso con gorra de beisbolista, ¿verdad? Haciéndole propaganda a su equipo. Vimos al canciller de la República, ¿verdad? El canciller Moncada, vimos al jefe del ejército, ¿verdad? Vimos a diferentes personalidades, el asesor presidencial Bayardo Arce Castaño, ¿verdad? Al segundo jefe de la policía, ¿verdad? Que también estaba ahí, el comisionado general Marenco. Vimos a la alcaldesa de Managua, que en las redes sociales la estuvieron cuestionando porque supuestamente anduvo por Miami, ¿verdad? Y en esto que pudiera ser una gran contradicción, vimos a la Yoconda Belli, que es, no sé si es ya miembro del MRS, pero está, por lo menos comparte mucho el criterio con Sergio Ramírez Mercado, el canciller Norman Caldera, otros conocidos personajes de esta, como le decimos, fauna política, ¿verdad? Está ahí los banqueros, Luis Rivas, apareció ahí Álvaro Altodano, que en algunos ya en las especulaciones decían que se había fugado del país, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a este tipo de eventos, en el respeto, en la diplomacia, en la convocatoria, en los norteamericanos que escogen muy bien a las personas que van a ir, pues porque la filtran, como dicen ellos, para ver que las personas que estén sean las correctas y representativas. Ya, y aunque las fotos están un poco malas porque había un juego de luces bien espectacular también, ¿verdad? Que casualmente parece que era para impedir que las fotos salieran de la mejor manera y hubo una foto oficial. Entonces uno dice, hombre, ¿es esto una muestra de que hay un impasse, una plática, o qué es lo que hay, ¿verdad?, en el país? Y digo porque es la gran nación la que cuestionan sectores del gobierno, particularmente su base, y dicen hay injerencia de Norteamérica, hay solicitud de algunos ciudadanos que llegan a Estados Unidos y le piden que vengan a intervenir y le piden de que apoyen un cambio político en Nicaragua. ¿Cómo interpretar esas cosas de cara a la política? Causa frustraciones, causa en los más cerrados e intolerantes. Mira, yo creo que el cambio político en Nicaragua se tiene que dar y es un problema de nosotros los nicaragüenses. Lo que pasa es que Ortega sale fuera de los parámetros de democracia occidental y de lo que es aceptable en temas de violación a derechos humanos, en temas de violación a libertades públicas. Ortega tiene una calificación, diría yo, muy baja de cara al respeto que debe mostrar por estos valores de derechos humanos y libertades públicas. Definitivamente esto no es ni siquiera un gobierno, esto es un régimen, y los regímenes como tal son un concepto fáctico y no un concepto de derecho. Ahora, Estados Unidos le ha mostrado a Ortega que puede haber un camino de salida sin recurrir al conflicto. Pero definitivamente si las cosas siguen como están y Ortega sigue así, haya otra fiesta en la embajada, haya otra reunión o otra sesión de la OEA en que se le dé otros 75 días, lo que sea, aquí vamos camino del conflicto. O sea, Ortega está escogiendo el camino del conflicto. Cuando echa presa a la gente, cuando reprime, cuando no tiene capacidad de saber hasta dónde puede llegar, cuando ignora las demandas de la población, cuando cree de que es suficiente con balas y soldados para mantenerse en el poder, se le olvida una frase que es lapidaria. Dice que
todo puedes hacer con las bayonetas menos sentarte en ellas. Y Ortega está pretendiendo sentarse en la bayoneta, porque es la única manera en que está pretendiendo mantenerse en el poder. Él tiene el ejemplo de Cuba, pero qué buena vida tienen los cubanos. Salen huyendo para Miami cada vez que pueden, cada vez que hay una delegación cubana afuera, se queda alguien fuera. Eso es buena vida, eso es lo que quiere Ortega para los nicaragüenses. Yo realmente me pregunto que si realmente Ortega quiere el modelo cubano para Nicaragua y cree de que va a funcionar. Creo que comete demasiados errores y todos muy juntos, y lo viene cometiendo no desde el 18 de abril, lo viene cometiendo desde antes, pero muy aceleradamente, después que nomina a su esposa como candidata a la vicepresidencia. Él entra en periodo de sucesión en ese modelo, se siente vulnerable y comienza a hacer cosas como eliminar a su principal contendiente opositor en mayo del 16, eliminar a los diputados de la Asamblea que le eran opositores en agosto de ese año. Después vienen episodios de represión más fuerte, Mina Limón, viene el episodio de Zona Franca, el episodio de las multas, de tránsito, del depósito vehicular y los abogados, y él no entiende los signos de los tiempos. Y él viene y cuando comienza la revuelta de abril, él ordena disparar, mira que la gente no se devuelve a su casa y vuelven a disparar y se van acumulando los muertos. Llegan, según la CIDH, hasta 327 muertos, según otras contabilidades superan los 500, pero él no se da cuenta que un muerto es demasiado en estas condiciones. Y ahí están las protestas en Honduras, han habido muertos, pero no en la cantidad que hubieron aquí en Nicaragua, y no se denota que hubo una orden de matar a los manifestantes, mientras que aquí sí se denota una orden de matar a los manifestantes. De pronto Ortega entra en un modo guerra, que fue más o menos a la altura de junio, cuando la manifestación del Día de las Madres. Entonces él entra en modo guerra el 30 de mayo, y a partir de ahí comienza a ensayar una operación militar en contra de civiles. O sea, Ortega jamás ha querido negociar en esta crisis y ocupó los presos para distraer lo que realmente importa, que es las reformas electorales y el tema de las libertades públicas. Y digo que es lo que realmente importa porque es lo que va a mantener libres permanentemente a la gente que injustamente llevó a la cárcel. Y él cree que esto es una negociación de rehenes, o sea, solo sacar los presos y ya está. Entonces, aquí encontramos que estamos metidos en un problema serio. Los principales factores económicos no tienen confianza en la economía. Vos vas hoy a la calle y te das cuenta de que el tráfico es mucho menor que el que había hace unos años. No hay capacidad de Ortega de recuperar esta economía. El 2020 es un año que va a ser peor que este año. Normalmente Nicaragua tiene una cantidad en proyectos durante el año entre 300 y 500 millones de dólares, más o menos lo que se tiene, y para el 2020 lo que va a quedar en proyectos, porque no se ha aprobado nada, son aproximadamente 100 millones de dólares, es decir, una quinta parte en el peor de los casos o una tercera parte en el mejor de los casos de lo que se tenía. Y si siguen las cosas así, para el 2021 Ortega ni siquiera va a tener proyectos que presentar. Okay. Pero todo eso no le importa. Ok, ¿quién tiene la solución? ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Alguien me dio una teoría de análisis, dice, ese fue el ayer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos y quién es el que está proponiendo algo para mañana? ¿Verdad? Eso es lo que ha ocurrido. Hay distintas lecturas alrededor de eso que ha ocurrido, pero eso es parte de lo que se dice o ha ocurrido en el país. Hoy, ¿cómo estamos? Y hoy se habla de un impasse en una mesa de diálogo, llamados a que se sienten al diálogo. Escuché o leí más bien las declaraciones de Wilfredo Navarro diciendo de que lo que pasa es que la alianza se levantó de la mesa y que entonces ya no tienen que seguir platicando con él. Como dicen en política, hasta los ríos se devuelven, pueden volverse a sentar, hay muchos sectores o no quieren sentarse. Y por el otro lado oigo que están ya organizándose
para participar en procesos electorales y aún no se han tocado los temas de reforma, aunque lo anda con un pliego de todas las reformas, y si uno tiene acceso a ellos y lo lee, dice, si todas estas reformas las aprueban en un día, ya todo pasa. Vamos a los mensajes y regresamos para que sigamos conversando sobre estos temas. Ahora con los mensajes regresamos con Eliseo Núñez Morales. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Fenico Taxi RL, las promociones pican y se extienden de mayo al 18 de octubre. 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto y el 18 de octubre. 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos conversando con Eliseo Núñez Morales, exdiputado, dirigente político, sobre la negociación política en Nicaragua. Pues, o sea, me dio usted más o menos lo que es una lectura de lo que aconteció y ha acontecido hasta hoy. Inició un diálogo, una negociación política. Todavía, formalmente, cuando vemos a los miembros de la Alianza Cívica, una mesa negociadora y a personalidades de la misma, usted habla con don José Palés, miembro de la mesa negociadora de la Alianza Cívica. Nos han dicho, no seguimos negociando, ¿verdad? ¿En qué momento estamos en relación a esa negociación? Otra cosa es que Estados Unidos, el gobierno americano, dicen, apuestan a esa alianza cívica como vehículo electoral, decían algunos. Incluso uno de los jóvenes de que anduvieron en estos momentos actuando, creo, y creó una plataforma que se llama Convo, hizo una encuesta, ¿verdad? Y a ver si estaban de acuerdo o no que si la alianza cívica debía ser el vehículo electoral y conformarse como partido político. Y pues en su encuesta entre los jóvenes, el segmento que él tiene, apareció que sí, que estaban de acuerdo que la Alianza Cívica fuera partido político. Al ratito oí a Violeta Granera, no sé si molesta por eso o por otra cosa, porque dicen que no, que la Alianza Cívica es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Oímos al C por L diciendo de que pone a su disposición su estructura, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Yo lo primero que creo es que aquí hay que hacer el máximo esfuerzo para que la salida de esto sea por la vía del entendimiento. Yo obviamente desde esta acera creo que el que impide eso es Ortega.
pero aquí tenemos que ponernos de acuerdo en el país que queremos construir. ¿Qué país queremos para nosotros, para nuestros hijos y para que quede en el futuro? Y en ese sentido, comenzar a partir de establecer lo que queremos como país, los plazos que nos podemos dar para que eso suceda. Y basado en eso, podés hacer un planteamiento de negociación que te permita sentir seguridades en que el país va a caminar en el sentido correcto. El sentido correcto también tiene que ver con temas de justicia y el sentido de justicia tiene que ver con temas de investigaciones imparciales. Aquí, para mí, las violaciones a derechos humanos provienen esencialmente del lado del gobierno. El gobierno tiene una contraargumentación sobre eso, muy débil, por cierto, pero lo que aquí debería haber es una investigación independiente de todos estos hechos, con acceso a la información que permita que las víctimas puedan saber de dónde vino el problema, y no solamente para que lo sepan las víctimas y para que se imparta justicia, sino para tratar de que el problema no vuelva a repetirse en el país, que es lo principal. Y esos son los temas de derechos humanos, muy puntualmente. Temas de derechos humanos. En el tema económico e institucional, yo creo que la visión de que la economía y la política no van de la mano nos tiene aquí. Y que ahora la visión tiene que ser que la economía y la política se tienen que complementar para poder darle soporte institucional a cualquier proyecto económico que se tenga para el país. Y esto se puede lograr a través de un entendimiento. Lo que sucede es que si vos tenés por un lado un proyecto de país, que es lo que la oposición propone, porque aunque digan que no hay propuesta, sí hay propuesta. La oposición ha dicho: queremos democracia, queremos un Estado de Derecho, queremos estabilidad para producir, queremos esto. Y del otro lado encontrás que lo único que se quiere es mantenerte en el poder el mayor tiempo posible sin una propuesta para el país. O sea, el gobierno se ha quedado sin mayor propuesta que llegar al 21. Es lo único que propone. Quiero llegar al 21. Y en el 21 no te da garantía de que algo va a pasar para que se democratice el país. Es decir, en el 21 puede ser que la propuesta del gobierno es: quiero llegar al 26 y seguir ahí. O sea, lo que tenés vos es a un partido y una familia en el gobierno que se ha atrincherado, y al otro lado tenés una población que demanda cambio. Y el cambio va a venir. Si lo conseguís por la vía de la negociación y lo conseguís por la vía del entendimiento, va a ser un cambio que va a permitir que todos tengamos la posibilidad de beneficiarnos de ese cambio de hoy en adelante. Un país mejor, un país en que todos podamos vivir, tolerarnos, caminar hacia adelante, en que la justicia prime sobre las cosas, y al otro lado tenés el conflicto. Si esto llega a un conflicto, yo te garantizo que el gobierno de Ortega va a caer si hay un conflicto, pero a costa de una destrucción de la economía, de volver a empezar de cero una vez que Ortega caiga, y de un montón de cosas que no queremos que sucedan. Okay. No se está en una posición maquiavélica o de blanco y negro, aquel de que si no se va esto es un desastre, y si se van nosotros somos los mejores, y aquellos también tienen la misma posición. Yo lo que te estoy diciendo es que si hay una negociación y una salida, lo que aquí va a haber es elecciones. Y si las elecciones las gana Ortega, pues habrá que respetar el resultado. Aquí el tema es que las elecciones tengan que ser libres, transparentes y auditables, y que se restituyan las libertades. Ahora, hay un contexto... O sea, y ojo, que Ortega puede ganar las elecciones, pero lo que no puede hacer es volver a restringir las libertades como lo está haciendo. No puede volver a mantener los niveles de corrupción que tiene. O sea, no es un asunto de que aquí, pues, el que gana y gana la mayoría tiene todo. Igual sucede para la oposición. Por eso es que la esencia de esto es llegar a un entendimiento de cuál es el país que querés y resolver los pesos que tiene cada grupo a través de un sistema electoral. En lo particular, yo creo que Ortega se niega a eso porque sabe de que no va a ganar nunca. Si Ortega nunca ha ganado una elección.
O sea, Ortega gana en el 2006 porque los liberales perdimos, no porque él ganó. O sea, gana con un 60% al otro lado. No ganó esa elección. Y para el resto de las elecciones tuvo a Roberto Rivas para que se las robara y pudiera él seguir de presidente. O sea, Ortega no sabe lo bonito que es ganar una elección, no sabe, porque lo único que sabe es robarse una elección. Entonces, como él sabe eso y tiene miedo de ir al escrutinio del pueblo, se niega a dar elecciones libres y transparentes. Pero la solución aquí es esa. Y si él dice que tiene tanta fuerza, que vaya. Se lo hemos dicho 1000 veces eso. Pero él dice que en esa trampa no cae porque sabe que pierde. Sabe que no tiene el favor popular, nunca lo ha tenido. Él simplemente genera poder a costa de fuerza. Entonces, la solución es ir a un proceso electoral y libertades, que se dejen de irrespetar las libertades. Es absurdo que tengamos las rotondas y los barrios atestados de policía, golpeando muchachos, echando preso a quien quieren. Esa policía se le va a convertir ya dentro de poco en un grave problema al propio Ortega, porque son profundamente corruptos. Y entonces ahí va a venir, ya ahora con el grado de discrecionalidad que les ha dado, de que pueden penquear a cualquiera, meterlo en la tina de una camioneta e irlo a tirar a donde les dé su regalada gana, sumado a sus necesidades económicas que van a tener en medio de la crisis, eso va a ser un problema que él mismo va a comenzar a pagar las consecuencias de eso. O sea, él no sabe la bomba de tiempo que está activando. Permítame hacer otra pausa y cuando regresemos, el tema electoral, las reformas electorales, ¿hay consenso realmente en los sectores opositores al gobierno en qué es lo que quieren reformar? La OEA tiene una hoja de ruta sobre las mismas, que las había conversado, venía conversando con el gobierno. Sería satisfactorio que se aprobaran y todos estarían de acuerdo. Y si van a ir, porque veo que es otra de las cosas que tienen, oigo de pronto que hablan de que va a haber una gran unidad en contra del Frente Sandinista, pero por el otro lado oigo que no, que debe ser diversa, toda la cantidad de partidos políticos que se pueda, ¿verdad? Y les podría ocurrir de nuevo de que se les fragmente el voto y, como dijo usted ahorita, no es que ganó el otro, sino que perdieron los que se estaban en ese momento enfrentando al frente. Vamos a los mensajes y me comenta un poco sobre eso ya en la parte final. Adelante con los mensajes comerciales. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Quería desafiar mis capacidades. Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Me dio seguridad y confianza tener las herramientas para cumplir mis metas. Fue el paso que me ayudó a construir una imagen de gran prestigio como abogada. Logré poner en práctica mi emprendimiento. Ahora me desempeño como diseñadora estructural en una empresa de consultoría. Fue un sueño hecho realidad, algo que siempre quise hacer. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña. Además, servicio de restaurante, bar, cabañas, piscinas, hotel, billar, cabalgatas, senderismo y mucho más para que disfrutes en Semana Santa. Contamos con diferentes paquetes turísticos. Visítanos y vive tu experiencia. Contáctanos a los teléfonos 8725-9227, 8223-9805. En Palma La Marañosa, 6 kilómetros hacia La Pita, Huiuli, Jinotega. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder.
Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Eliseo Núñez Morales, exdiputado y dirigente político liberal. Su apreciación pues, sobre este tema electoral. Ya se comienza a hablar de los temas electorales, pasando, pese a que hay un reclamo de alguna cantidad de 102, escuché ahora por la mañana, detenidos que son considerados presos políticos por la Alianza Cívica, ¿verdad? Y que exigen su liberación, pero no se han sentado todavía, no se habla de sentarse. Le decía yo que oí los comentarios del diputado exliberal del PLC y ahora del miembro de la Alianza Unidad Nicaragua Unida Triunfa, ¿verdad? Wilfredo Navarro diciendo de que para qué van a irse a sentar si ellos se levantaron de la mesa. ¿Podría esto restablecerse un diálogo en el cual se siguen acordando cosas? Pero el otro escenario que se ve es que hay reformas electorales que hay que hacer. ¿Cómo estarían participando los opositores en una contienda electoral si esta es adelantada, si esta es hasta el 21 o qué tienen a la vista? Le decía yo que encontré a los de Convoz, ¿verdad? Diciendo de que ellos están de acuerdo que la Alianza Cívica se convierte en un partido político. Mira, yo creo que definitivamente hay una gran voluntad de ir unidos a la elección. No miro yo la dificultad ahí. Puede haber un poco de discusiones, de tiranteses, presiones de cada grupo, pero al final, o sea, la unidad opositora se va a dar porque hay un problema mayor. O sea, el tema es que si Ortega se queda en el poder, no es un tema de que yo no voy a ser diputado, yo no voy a ser presidente, yo no voy a ser alcalde. Es un tema de que me va a echar preso, me va a matar, me va a exiliar, y entonces ya son otros tipos de cosas, pues, las que están en juego. Entonces, la unidad la va a facilitar Ortega con la represión, porque te querés quitar de encima esto que tenés ahí, que es un gobierno que pone en riesgo tu libertad y tu vida. O sea, no estás peleando por una diputación, no estás peleando por una alcaldía, ni por la presidencia siquiera. Estás peleando por mantenerte libre, vivo, y tu integridad física. O sea, eso es lo que amenaza Ortega a los opositores. Entonces la unidad la va a lograr Ortega en ese sentido, porque es una amenaza vital para nosotros el que él siga en el gobierno. O sea, si Ortega sigue en el gobierno, nosotros nos sentimos amenazados en nuestra vida y en nuestra integridad. No tiene nada que ver con otra cosa. Entonces ahí yo no miro el mayor problema. Ahora, ¿qué es lo que tenés que hacer para que puedas ir a unas elecciones libres y transparentes? Las reformas están ahí, no es inventar el agua hervida. Hay grupos de trabajo ya muy serios que ya han hecho sus propuestas. Lo que se está tratando de hacer es dividir las reformas en básicamente dos grupos. El primer grupo, que es lo absolutamente necesario para unas elecciones libres, transparentes, en el caso de las próximas elecciones que deberían de ser adelantadas. Y el otro grupo de reformas es para que la deformación que ha sufrido el sistema electoral no vuelva a darse. Entonces, unas tienen que ser antes de la elección y las otras pueden esperar más tiempo, porque ya es para perfeccionar el sistema que te permita que los balances y contrabalances adentro del sistema electoral puedan darte garantías de que eso va a funcionar por mucho tiempo y no es que solamente va a funcionar para una elección.
¿Qué te puedo decir sobre esto? Pues, o sea, para que funcione la elección rápidamente pudiera, no es que sea el caso y lo aclaro, hacer una inscripción ad hoc para tener un padrón electoral para esta elección y van a votar todos los que se inscriban para esta elección. Eso te soluciona el problema de esta elección, pero para tener un buen padrón electoral son otro tipo de medidas que se pueden tomar con más tiempo. Entonces son las diferencias que se están haciendo y lo que se está valorando en ese sentido. ¿Pero se están preparando para temas electorales de verdad pues o todavía lo tienen como algo en espera? O sea, ustedes no cuentan con un adelanto como dicen electoral. los militares, o sea, tenés que prepararte para la guerra si querés estar en la paz. Aquí no es que ya estés pensando en el tema electoral, pero si de pronto se da el tema electoral, lo que menos puede pasar es que te agarre sin tener una preparación. Ahora, a juicio de usted, que incluso ha sido jefe de campaña de partidos, de organizaciones políticas en elecciones y asesor de campañas en otras, ¿cuánto tiempo creen que es lo prudente que se dé para un anuncio electoral? Digo, que ¿a qué fecha? Y no se aparezca como creo que en Venezuela, de un día adelantaron las elecciones pero a 3 meses y entonces decía los sectores opositores, no, ahí nos van a... Para reparar el sistema medianamente y tener espacio para una campaña electoral con suficiente amplitud y garantía de libertades, es un plazo colocado entre 6 y 10 meses a partir de que se empiece. Nosotros perfectamente pudiéramos estar yendo a elecciones entre enero y marzo, abril del año que viene sin mayores problemas. O sea, si fueran convocadas no estarían en molestia. Si son convocadas más para allá, entonces... comenzás a cortar el tiempo de la reforma, porque más que para la campaña es el tiempo para la reforma. De lo que más tardarías es en el tema de cómo depurar el padrón, que hay varias opciones para eso. Ninguna es rápida, todas son bastante lentas. Sí, llamar 4 días por lo menos a que vayan a reportarse y hacer una prevotación. Exactamente, básicamente eso es, en cualquiera de las circunstancias eso es, o sea, ya sea para un padrón ad hoc o para reparar si hay el que elecciones tenés, aquí, hay que ver eso. si Rúrico sigue viviendo no en Ciudad Sandino y que vaya al padrón electoral a reportarse y tenga 4 domingos para ir uno de ellos. Y, no hay otra forma, no es que voy a ir a aparecer de pronto yo a votar el día de las votaciones. Ese es el tema. Y aquí se había creado una cultura, no vayan a votar porque se los van a robar. Entonces, ¿estarán la gente preparada de esa manera para ir a hacer incluso esa depuración del padrón electoral? Yo creo que si hay, o sea, si vos le decís a la gente que hay la posibilidad de una elección limpia, transparente y de deshacerse de Ortega, va todo el mundo, ¿no? Porque aquí, como te digo, el problema de tener a Ortega en el poder para los opositores no es un problema de tener o no tener un cargo, es un problema de estar vivo y libre. Simplemente, o sea, él amenaza tu vida y tu libertad. Ya el resto es tontería después de amenazar eso. Entendido, don Eliseo. Gracias por su comentario el día de hoy. Espero estarlo viendo seguido. ¿Va a estar en el repliegue este fin de semana? Espero no. ¿O va a estar replegado de Masaya? No, pues los opositores vamos a cerrar las puertas, como se cerró el año pasado. Ortega tiene que entender que simplemente la gente no lo quiere y que quienes lo siguen son porque les paga el salario del Estado. Ortega se convirtió en un jefe de partido estatal. No tiene más seguidores que los que puede pagar en la planilla del Estado. En los comentarios pues, de don Eliseo Núñez Morales, exdiputado, dirigente liberal, pues sobre los temas políticos de actualidad. Gracias de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.